¿sabes? He dado conferencias en muchas partes del mundo, pero tantas que en el Asia, desde Filipinas hasta Pekín, Tailandia, muchos cursos en la India, también en el Cairo, en distintos países africanos, también Kenia y Mozambique, en fin, casi todos los países europeos. En Alemania más de 30 universidades y en Estados Unidos pues, casi 30 estados, y en América Latina en todos los países. Y siempre hice una pregunta y la voy a hacer de nuevo ahora. ¿Quién estudió la historia universal, sino con aquella periodización que es la historia antigua, la historia medieval y la historia moderna? Levante la mano aquí alguien que estudió la historia universal con otro esquema. Nadie. Usted sabe que no levantó la mano ningún indio en Madurai, ningún africano en Kenia, ningún profesor en cualquiera, nunca nadie levantó la mano. Todos estaban con la misma periodización. Y si yo le dijese así, en cotidiano, mendocino, que es una estupidez, que la inventaron los románticos hace 2 siglos, y con lo cual nos hicieron creer que la historia eran ellos, y nosotros no existimos en esa historia. ¿Dónde estoy yo en la antigüedad? No estoy en ningún lado, ni como latinoamericano, hay que decir de mendocino. Pero yo estoy en la historia universal, si sé estudiarla, porque por Uspallata llega un camino del Inca, y eso es historia mundial, pero hay que saberla situar. Entonces, y después, la antigüedad. Walter Benjamin, decía yo esta mañana, en su tesis doctoral sobre el concepto de crítica en el romanticismo alemán, cita un texto de Novalis, un romántico alemán. Los románticos estuvieron allá por 1790, 1810 en Alemania, Schlegel, Schiller, Novalis, y el mismo Hegel, ¿no? Romanticismo. Y entonces cita Walter Benjamin un texto de Novalis que dice: nosotros inventamos la antigüedad. La inventamos. En la mitad del siglo XVIII, la cultura clásica era el Egipto, no era Grecia. Pero en Berlín se reformó la universidad, los hermanos Humboldt y otra gente, y entonces pusieron a Grecia en el centro de la historia. Todos los libros de Hegel son históricos, notables, menos la lógica. Pero entonces él dice, la historia empieza en el Oriente, y empieza por China, y después pasa a la India, y la libertad se va creciendo, va a Persa, y después de los persas a los griegos, y después se culminan en los romanos. Y entonces dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste, y Europa es el centro y el fin de la historia universal, del Zentrum und der Ziel der Weltgeschichte. Y entonces ven ustedes este movimiento. Lo peor no es esto, sino que después, ¿qué es lo que viene? La Edad Media. Y la Edad Media, como su nombre lo indica, está en el medio de ¿qué? De la antigüedad y la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Pues es la historia de Europa. ¿Y cómo se define geográfica y temporalmente? Por ejemplo, Habermas o Toulmin o los grandes actuales aún. Dice, la modernidad nace en el Renacimiento, crece en la Reforma Luterana, en la Ilustración francesa y en el parlamentarismo inglés. Ven ustedes que sigue la geografía y el tiempo. Va de Italia, Alemania, Francia, a Inglaterra. A ustedes les será muy natural, pero a mí no. Porque ¿dónde está España? No existe. Y América Latina, menos. Entonces, estamos fuera de la historia universal. En esa historia. Entonces, mi objeción fue, ¿quiénes somos? Y cómo situar a América Latina en la historia universal, para aprender quién soy. Y entonces era necesario rehacer todo esto. Además, la Edad Media
y la edad oscura. ¿Para quién? Para los europeos. ¿Por qué? Y porque, mire, si ustedes se sitúan en la cultura árabe, los árabes están en Marruecos y tienen ahí, hablaré enseguida de ellos, Fez, una ciudad de 400.000 habitantes, con las primeras universidades en el siglo IX, 4 siglos antes que la Universidad de Bolonia, que es la primera en Europa, 4 siglos antes. Y después tenemos que ir al Egipto fatimita, y ahí está la gran universidad también desde el siglo IX, pero qué decir Bagdad, donde en el siglo X está la matemática mundial, nuestros números son arábigos, el álgebra, pues el nombre del matemático es Bagdad. Y después tenemos que seguir hasta Afganistán, y tenemos que llegar a la India, y la Indochina, y hasta Filipinas. Y todo eso es árabe, y todo eso, o mejor dicho, musulmán. Eso no estuvieron nunca en la Edad Media, no había feudalismo para ellos. El feudalismo vale para Europa, y no hay ningún otro lugar feudal más que Europa, y creemos que es una categoría universal. Entonces, todo lo que dice esa historia, la antigüedad, Edad Media y moderna, es una invención ideológica. No hay ningún fundamento científico. Porque me interesa no estudiar la historia, sino desde dónde me voy a situar en esa historia mundial para, como filósofo, pensar la política hoy, en el 2000, en el 2005, porque lo mío del 2004 no se puede escribir, porque parte de 2005, parte de la revolución de Evo Morales en Bolivia y la de Hugo Chávez en Venezuela. Entonces parto de hechos muy actuales, y de ahí construye una filosofía política, pero en un horizonte mundial. Y entonces no puedo estar contando con lo que me dicen los europeos, los mejores políticos, y los filósofos, Badiou, Agamben, Habermas, Carl Schmitt, y lo que ustedes quieran, no me sirven, porque ellos están en su eurocentrismo, porque todo lo interpretan desde Europa. En esa historia yo no existo. Y si la enseño, enseño que no existo. Y si en la facultad se enseña, porque es la que se enseña a los alumnos que no existen. Y entonces es trágico, porque entonces somos como alienados mentales, en el sentido propio de la palabra, porque estamos en otro árbol y no en nuestro.